Ah, qué rico. Traigo la contra la Porque este pura año no la van a con. haber festividades normales. Daniel, ¿dónde estamos? Buenas noches, bienvenidos al Lunes de Zapatero, este programa que grabamos ya estoy más prendido que lo costumbre. Los lunes muy tarde. Hoy ha sido un día como muy duro porque, pues, marica, no me tocaba trabajar de hacía como 2 meses y no me acordaba que era tan difícil. Eh, Trabajar es muy difícil. trabajar, imagínate. Sí, pero Ah, por eso le pagan a uno. por eso le pagan a uno. Pero no se Sí, supone que pero si, bueno. no se supone que si trabajas en lo que te gusta, entonces es divertido y todo ese mundo de mariposas. No, Yo trabajo. falso. ¿Cuál? Ese es el invento más grande de la prensa liberal que existe, pues de De, que si uno de trabaja la haciendo prensa, de eso, la pues, No prensa nos, no liberal, nos ¿no? demoramos 30 segundos, weón. Deberíamos trabajar en lo que más odia. Yo creo que No, eso de que claro. te tiene que gustar en lo que trabajas es simplemente otro eufemismo del capitalismo. Si te gusta lo que haces, entonces vas a trabajar más y vas a recibir menos, weón, Porque porque sos no te feliz. gusta y sos Ya no feliz, vas a entonces hacer no te lo que tienen te que gusta. pagar tanto por... La Ya verdadera no vas a hacer lo que pero, te da la pero, gana. pero ayuda. Es decir, eso es de esas mentiras que uno dice, sí es mentira, pero ayuda. Sí, total, pero la verdadera Ayuda. Porque hay clave, otras cosas en las que... pero la verdadera clave está es en hacer algo en lo que sos bueno. Así no sea lo que más te guste, porque así simplemente sos bueno, sos eficiente y puedes dedicarle el tiempo libre a hacer lo que sí te gusta de verdad. Pero no puedes dejar que tus jefes se den cuenta que sos bueno en eso. Porque Sí, si no, entonces te porque te van a ponen a empezar a hacer el doble. exigir, Explotar. a explotar. Exacto, eso pasa. Bienvenidos a Cómo engañar al capitalismo, pero no realmente, con Lunes de Zapatero. La mitad, la mitad. No, yo creo que este es como el episodio 73 porque no ha subido el 72, cosa que me hace muy feliz que llevamos Es el 73. 74, yo creo. 74, compañero. Pedro dejó de subir 70 y como puya tres. llave. Es 7 que falta, o podcasts y sea, medio. la semana pasada no subí porque No, because reasons. Y después Felipe me recordó como a mitad de semana y pues yo dije como no, Le pues pero ya recordé que el hijo de martes putas. y me dijo, ah, ya se me olvidó. Y se me Ya, olvida, sí, entonces se me ya se me olvida. olvidó. Ya se me olvidó, es que si no Entonces se sube el dirijan su lunes, pues odio ¿por qué? a ¿Para qué hijo de Quimera putas? Cosas en Instagram. oíste, Lunes Zapatero cuenta como trabajo que nos gusta. Yo creo que Claramente no es A mí no me remunerado, no es un pagan por trabajo. esto. Eso me Pues, Pero sale ¿cómo así mal. pues si lo pregunta la el que nunca se remuneración? aparece. La remuneración. A mí no, pero porque pilas que yo pedí licencia no remunerada para para estos momentos. Yo pedí licencia no remunerada. Pero no, pero lo digo porque es que está también. La gratificación es una forma de dádiva, de entrega después de eso. Es muy gratificante también. No vale como trabajo. Pues es trabajo en el sentido de que todos tenemos el compromiso de aparecer y al menos tenemos como el compromiso entre comillas de echar carreta 45 minutos y yo soy el que graba y se lo manda a Pedro, lo subimos, entonces pues incluye una labor, sí. Es algo que lo tome como laborioso. No necesariamente. Porque igual, pues es interesante si lo vemos desde, digamos, desde los contratos sociales, ¿cierto? O sea, por qué te apareces a hacer esto? Por ejemplo, devolvámonos a un lunes de zapatero pre-cuarentena y que todos hacíamos el esfuerzo de ir hasta que todos hacíamos el esfuerzo de ir hasta la casa de Pedro, no sé quién compra el ron o esto y lo otro y después vayamos a tal lado, ¿cierto? Y terminamos a veces muy tarde, un lunes que el martes hay que madrugar, entonces, entonces cualquier persona desde afuera puede verlo y decir, pero, hey, ¿a vos te están pagando para hacer eso? No, no realmente, pero, pues Estamos digamos, refinando mucho la respuesta, Pipe. Eso es no, compromiso con el chorro y ya. sí, total, Si no total. hubiera chorro, nadie Sí. aparecería. Es una excusa laboral para tomar los lunes. Me gusta esa, Ahí, me ahí, gusta ese ahí enfoque. está, no, pero también porque entendemos que los compromisos sociales, digamos, en la normativa
para ser redundante, normal, no nos permite, digamos, tener este parche. Entonces también la otra recompensa es tener este parche de amigos que lo tenemos que ya, digamos, por temas laboriosos hacer en un día, entre comillas, anormal. Pero sabes Usted que lo- yo paso sobrio toda la semana porque el único día que a mí me gusta tomar es el lunes De el Zapatero. lunes. A mí no me provoca tampoco tomar mucho los otros días. De pronto, Mucho, yo creo que mucho es la parte importante de esa frase. sí, pues a mí principalmente lo que no me gusta es salir a beber, pues. Como mentira, Pero si es, salir, si es al salir, almendro y si es en semana y si no hay mucha gente por fuera. Pero el viernes y el sábado es como raro, ¿sí o qué? O sea, son como días para uno quedarse leyendo en la casa o... no, porque sabes que he notado yo eso, y me pasó mucho a finales del año pasado y a principios de este, que lo sentía como una responsabilidad, Sí, porque pues es una como que responsabilidad entre debía hacerlo, todos. como que ya era... No, me refiero a la salida los viernes o los sábados. Oh, Sí, qué pereza, parce, uno tener que salir a ver un viernes y un sábado, que coma. Pero, pero sentirlo como una obligación, como pues toca hacerlo, es tengo que como lo salir. normal, exacto, es como que toca hacer. Y llegó un momento en el que dije, no, pues, aunque les digo, pues en esta cuarentena he estado súper juicioso con ese tema. Sorprendente, tengo susto de no Has dar, estado súper de no juicioso dar, con no salir los fines de semana. exacto, no, en general con el tema del trago, pues tengo susto de no dar los 3 hígados, tengo que dar para sostener la empresa, los bares después de que eso termine. Me preocupa bastante ese tema. No, pero puedes Como pagar de, los tragos de los otros, de nosotros. de nosotros, sí puede ser. Pero no, y volviendo a lo que hablaba Pipe del encuentro los lunes, en esos temas de cotidianidad, creo que algo que he extrañado de manera sincera es ir a la casa, pues como ir al 501, estar allá, parchar, sentarme, escuchar música, hablar de todo en la previa, en el programa y en el epílogo, pues todo para mí. Creo que es una de esas cosas que uno sí siente que cambia bastante por este medio. Aunque tengo que reconocer, no estando en muchos programas, pero escuchando los que salen, no nos hemos sabido acostumbrar a esto. Claro. Pues como que ya cada vez es más natural. No, y también más o menos el entorno cercano a uno sabe qué hace uno los lunes, pues. Yo tengo, por ejemplo, reuniones todos los martes con mis socios y ellos lo primero que me preguntan cuando entramos a la reunión es si Mucho estoy en guayabo. Guayabada. Y después me preguntan, ¿y cómo les va ayer en el programa? Ninguno lo ha escuchado Ni lo Jamás. escuchará. jamás, ni lo escucharán, pero me preguntan de qué hablamos y que si estuvo bueno y que si nos emborrachamos mucho. Hacer Entonces, resumen ejecutivo del programa. sí, mi mamá también me pregunta cómo les fue en Lunes de Zapatero. Por ejemplo, la semana pasada me dijo, ay, esta semana no montaron. Pues, sí, ma, mi culpa. Y le conté la misma historia pues que les conté ahorita a ustedes. O sea, Y- dos personas te lo recordaron y aún así no lo montaste. Sara, por ejemplo, siempre pues, los lunes está pendiente como, ay, ¿a qué horas va a ser la previa? Ay, ¿a qué horas van a grabar? Y es como que la gente que es cercana a uno y que lo rodea, pues como que está enterada de que uno tiene esta labor no paga. Y hoy que volví al ruedo, fue causa de alegría. Pues dije, hoy puedo terminar temprano y me da para. O sea, casi me preocupo cuando dijimos que íbamos a grabar más temprano. Yo, no jodan, yo corriendo para que me dé a las 9 poder terminar para que esto les dé por grabar a las 8:30. Que se Pero menos jodan. mal pegaste el grito, Tommy. Sí, si no lo pega, Volviendo a empezamos. eso, Y eso que no empezamos antes porque Daniel dijo que llegaba a las 8:20 y se reemplazó con el gato. No, pero es Y- que me tocó sentarme en el computador desde las 7 de la mañana, estaba en videoconferencias, pues, o sea, como trabajando de verdad. Trabajando, de ¿verdad? Imagínate. Y me paré a las ¿Estás viviendo? 8:20 porque ya estaba mirando a los otros como listo, acabemos esta maricalla. Y no, Y, no, no, y
pero yo creo que en ese tema de la normalidad que se va volviendo estas cosas, la cantidad de cosas que están pasando alrededor también normalizan un montón. Pues como que ya el tema de la pandemia en sí ya no es tan fuerte en medios, hay otras cosas, como que sigue siendo, sigue estando el ruido atrás, pero hay un montón de cosas que están pasando adelante y uno no sabe si es por lo graves que son o porque simplemente ya se nos volvió normal esta vida en, en aislamiento inteligente. Pero tú, ñeñe, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Pero pienso, por ejemplo, en lo que está pasando en Estados Unidos, pues es que yo estaba en las protestas de Reino Unido y me pareció impresionante eh, cómo este movimiento de Black Lives Matter eh, se tomó los espacios de medios de una manera increíble, pues como que hubo un cambio de narrativa, como que también estábamos un poco saturados de este tema del virus y estas cosas están pasando y pues son protestas a nivel mundial, en, y uno ve, por ejemplo, las protestas con distanciamiento social, estaba viendo las de Tokio, pues eso no parecía una protesta, sino la entrada La coreografía. sí, no, parecía como si estuvieran haciendo la fila para entrar a un restaurante, como los niños haciendo la fila para entrar al restaurante del colegio o a la cafetería del colegio, con un espacio totalmente. Entonces, como que sí, estamos en pandemia, hay que mantenerse en toda la vaina, pero esas protestas están ahí mostrando otra cosa en lo que se está llamando pues como la nueva normalidad, que es lo más anormal del mundo, pero como que se volvió común. O de pronto no sé si estoy también sobresaturado de ese consumo de información que he estado teniendo en estos últimos meses. ¿Tú qué no Creo que tendrás mucho somos, susto con esas 43 excepciones a la cuarentena de que se arme de nuevo las protestas que quedaron en punta? Pues en el mundo están mostrando pues, que vale cinco pensar en las 50.000, 30.000 o 23 excepciones que hayan. Y pues no sé si ha cambiado algo, si está más grave, no está más grave, la verdad no sé, pero sí me parece como que las cosas están cambiando eh, en el términos de que ya esta forma de vida que estamos teniendo en este momento ha permitido que otras cosas salgan otra vez, pero en este nuevo contexto. Lo que es que también o sea, es también natural que en algún momento, por más pertinente que sea un tema, también se desfase de la atención inmediata de todo el mundo. Entonces llevamos 3 meses escuchando pandemia, 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 pandemia. Entonces sí es solamente natural que eventualmente nuestro enfoque empiece a cambiar y de todas maneras esa es una naturaleza de los medios. Ahora, que haya sucedido con algo, digámoslo, tan pertinente como con lo que está sucediendo en el mundo, pues es casi que una serendipia, ¿no? Iba a suceder tarde que temprano con algún otro tema y resultó que la cagada muy grande de un tombo en la USA ocasionó un, no un despertar, sino un como que un brincón del asiento pues en muchas partes del mundo y y en este momento estamos viendo es como las olas de ese primer choque. Eso lo que revela es que seguimos siendo putamente racistas, Y usted, homofóbicos, usted lo dudaba. pues, no, pero ¿no te parece horrible? A mí eso Sí, me, claro. me genera mucho escozor, pues, yo sí lo dudaba, pues, Yo pensaba que no estábamos tan graves como estamos. Es decir, yo sabía que estaba, pero creo que lo que ha pasado en estas últimas semanas Le abre uno los ha ojos. mostrado, ha mostrado que ese supuesto avance es Pues nada, parce. Y mentira. estarle con una persona de color, con una persona negra y sobre todo de los Estados Unidos, parce. Es mucha mierda por la que pasaban, por la que pasan. Es que incluso, vea, en estos días simplemente estaba leyendo, no, escuchando en un podcast en Nueva Orleans.
hacen estos como tours de toda la historia de los derechos civiles y todo esto. Y este tour a la que esta persona fue, le están contando que en los otros tours, mejor dicho, se lo ponen, casi que modifican la historia para que la gente blanca salga más contenta después de ver el tour. Cuando de realmente lo quería hacer es incomodarlo hasta la chimba para que aprendan la verdadera historia. Pues no se los ponen así, se los ponen color rosita. Entonces, Pues dale. no tenemos que ir muy lejos, pues No, absolutamente. No, yo pero... a mí, o sea, lo que decía el Comanche que él pensaba que estábamos Exacto. distintos, pues No. a mí me pegó una despertada muy tesa una vez que fui a Cartagena y, y nos encontramos con un amigo que hace, que pues que trabaja en la industria del turismo y que tiene fundaciones para ayudar a las comunidades negras, y él es negro pues, y estábamos caminando por la ciudad amurallada y dijimos como, qué bacano ver el atardecer en el, en el restaurante que hay en la muralla, en el Café del Mar, creo que se llama. Y entramos y nos sentamos y no nos atendían, y no nos atendían, y no nos atendían. Y yo, pero ¿qué pasa? Y llamamos la atención de los meseros y no nos atendían. Y mi amigo llega y dice, venga, le voy a mostrar una cosa. Y se paró y salió del restaurante. Inmediatamente él salió, vinieron a atendernos. Y los meseros eran de color, pero seguramente tenían la orden de no atender. O no, No, pues sí. Así es, la tienen o parce. no. Eso empieza a revelar un montón de cosas. Pues primero, pues, que ¿para qué sirven los derechos humanos y esas constituciones donde tratan de restablecer los derechos de una sociedad completa? Pues, segundo, ¿cuál es el nivel de blanqueamiento o de xenofobia encubierta que cada uno tiene en la cabeza? Uf. Pues, tercero, están más adelantados las propagandas pues las películas de Disney o las propagandas de consumo en ver, digamos, estas poblaciones o estos discursos reivindicatorios para Pero yo no creo que, pero yo no creo que un derecho. sí, yo no creo que la razón detrás de los elementos de consumo que son amigables con la situación sea ser amigables con la situación. Es una estrategia de consumo. Por ejemplo, o sea, que claro, uno lo ve de alguna manera hasta bello que, por ejemplo, Nike cambie su eslogan de Just Do It a For Once, Don't Do It, que el primero es solo hazlo, como haz lo que quieras, pues como Nike te permite hacer lo que quieras. Cambian radicalmente frente a una situación que pues que no nos podemos, nadie se puede hacer ciego frente a lo que está pasando, así quieran, y la compañía decide cambiar su eslogan que ha tenido por décadas por uno en el que no recomienda simplemente no hacerlo, obviamente refiriéndose con el fondo negro a la situación, y pienso que es un oportunismo del consumo. Entonces es muy teso porque claro, estas marcas tienen una capacidad de llegar a un montón de gente. Entonces, de alguna manera lo puede ver como algo positivo, pero en últimas detrás de eso está, claro, nosotros somos la marca que es abierta de mente y que queremos que cambie la mentalidad del mundo, pero con el fin claramente de apuntar a un público, al público del momento, ¿cierto?
Y ahí es donde yo entro, Pedro, de nuevo a hacer la pregunta por esos discursos identitarios. Pues porque hay un momento en el que esos temas de identidad tienen que ser manejados de una manera diferente a la que los manejamos normalmente los demás temas. Y me parece que lo que estás diciendo es eso, es como aprovechar algunos tipos de coyunturas en esos discursos para aprovecharlo en formas de consumo, comerciales o sí, como para visibilizarse, como vean, yo estoy pensando lo que todo el mundo debería estar pensando, así haya un sustrato, porque yo creo que lo que dice Comanche es muy berraco, y es que uno se tiene que dar cuenta de que así uno intente y fuerce un montón de cosas, culturalmente uno es un racista, Ajá. culturalmente uno es un machista, culturalmente uno es un homofóbico, y que uno tiene que hacerse consciente de un montón de cosas que le parecen totalmente naturalizadas, totalmente normales, que se visibilizan en estos hechos y que solamente se pueden entender desde otra perspectiva, porque sin pensar en caer de nuevo en el tema del, de lo que nos pasaba y que lo hemos mencionado mucho cuando hablamos del feminismo, que éramos 5 hombres hablando Gracias. de temas de Estaba, feminismo. estaba a punto de Ahora, mencionar eso. ahora 5 pensar pues, machistas además. pues ahora somos pues la misma cantidad de hombres Que ninguno de de nosotros es de color. heterosexuales, de blancos, formados en un tema de un tema católico, pues en los temas más normales del mundo, es pensar hacia adentro, bueno, entonces, ¿qué hay en mí que tiene esta carga tan fuerte? Porque Tommy, estoy seguro que la tengo. ¿sabes qué? Se me viene mucho a la cabeza una imagen cuando Donald Trump estaba en campaña que mostraba, pues, donde el discurso de él era netamente fronterizo, netamente de sacar a los migrantes, donde un montón de colombianos y latinos salían corriendo a abrazarlos, a celebrarlos, pues no sé qué tan manipulada pueda estar la imagen, no sé, pero creo que esa imagen nos puede dar pie sobre lo que estás planteando y es ese hijo de puta blanqueamiento que tenemos, y me gusta pues como lo decís, mirarnos, ¿cierto? No hablar solo desde, digamos, esa posición que tenemos de hombres blancos, sino mirarnos eso que está adentro, que sigue votando por esas políticas aberrantes incluso contra, pues, contra natura. No sé cuántos votos latinos y cuántos votos afro haya tenido Trump, pues, y sería muy aterrador tratar de mirar las cifras, pues, porque nos revelaría esto. Seguramente muchos coman, pues, y lo que decís sí es muy teso, es muy teso, o no tanto muy teso, pero sí es algo completamente necesario y es el mirarnos y cuestionarnos, pues, porque muchas veces todas estas actitudes y, y cosas que llevamos dentro pasan a nuestros propios ojos desapercibidas, pues. Y es como no nos damos cuenta qué tan machistas o qué tan racistas somos hasta que no nos cuestionamos nuestros propios procederes, pues. Y cambiarlos, pues, porque, y ahí, pues, sí, en el término mismo de construirlos, pues, volverse a formar de esa manera, genera, genera, a mí me tiene incómodo todo lo que está ocurriendo, porque, y pasaba, lo hablaba, por ejemplo, en las comisiones de mesa, en el racismo estructural colombiano, ¿cierto? En la razón por la cual cuando llegamos a poner una persona que dice, pues, meterle plata a Choco es como perfumar un bollo. Si lo recuerdan, ese representante, creo que fue un representante a la Cámara. Representante a la Asamblea Departamental de Sí, apellido Mesa. y, y que la cosa es, pero claro, pues es que es cierto que se le ha puesto un montón se ha invertido un montón de capital en temas de desarrollo en esas regiones y que nada funciona y que indefectiblemente eso nos lleva a un tema racial y uno se pregunta, no puede ser eso porque es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro
y los análisis que hacemos de nosotros mismos y vemos los casos de Buenaventura, del Urabá, de Nariño, pues de las costas de Nariño, temas, por ejemplo, en el norte, en la costa atlántica, donde está nuestro acervo afro, y uno se pregunta, pues, pucha, entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que desde la posición de cada uno puede aportar para eso? Porque listo, yo sí creo que hay una cosa que ha cambiado, y es que hay conciencia de que hay de eso, ¿cierto? Y creo que en eso hay una transformación, pero esa conciencia termina siendo netamente teórica. Entonces, ¿qué hacer para que haya una modificación real en esas dinámicas y que algo pase? Porque es que yo lo que veía y me pareció muy impresionante, Nat Geo sacó después, lleva transmitiendo 2 semanas, una vez al día, Ángeles 1992, un documental que hicieron sobre el raid que hubo, pues como los riots, como también, como una posición similar a la que se estaba haciendo en estos días, por algo, un caso similar, 5 policías cogiendo a bolillo a un afroamericano, casi lo matan y se prendió incendios en todos Los Ángeles. Luego la comunidad negra, en un acto de furia, empezó a bloquear una calle. Entonces es como repetir y ver el juicio, los manes salen inocentes, toda la comunidad siente que la justicia no vale. Entonces eso pasó en 92, 2020 estamos pasando por algo similar. Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿qué no ha cambiado, qué no se ha hecho en estos 30 años que no ha permitido realmente que sintamos que algo de eso esté despertando? A mí me tiene realmente incómodo, a nivel macro del mundo y en específico en Colombia. No, Colombia hay que cogerlo con pinzas, pues, porque acá Sí, matan. es que es una pregunta demasiado El man por cargada. tapabocas es una bala, pues, como haciendo alusión al meme que rueda. Pues es que Y, cuántos líderes sociales no han muerto en lo que va del año. y que matan a Cientos. un muchacho grafitero, pues, y le ponen todo el peso de marginalidad. Pues nosotros acá somos, yo creo que Colombia y los colombianos somos le tenemos mucho miedo a la marginalidad y a lo popular, pues, y que hemos trabajado tanto por generar una imagen de seres correctos ante el mundo, pues, y nos indignan las películas de Víctor Gaviria y las series de narcotraficantes, pero no porque lo hayamos dejado a un lado, sino pues porque queremos siempre ser impolutos, queremos ser siempre otros, pues, y no nos revisamos. Entonces, creo que Colombia es un caso bacano, pues, por analizar, delicado ahí como en ese tema. Lo segundo es que creo que somos consumidores de discursos más que Ja, eso está de muy bien dicho. prácticas, pues. Lo que hemos hablado, lo que Pedro nos contaba de Nike, y no solamente eso, sino también hay que pensarse desde la academia, pues la academia cuánto camina la calle, cuánto camina los territorios, Sobre eso, la academia cuánto se piensa, pues, sobre eso, como sin antes pues escuché, pensarse en eso digo que es la academia, sino desde afuera, donde hay otros centros de conocimiento, pues, y desmontar la academia sin tumbarla, pues, la universidad es una cosa muy hermosa, pero tumbarle ese ego, creo que hay que trabajarle mucho porque también va en ese consumo, pues, igual de conocimiento. sobre eso, Comanche, el viernes específicamente, en Caracol, fue en hora 20, estaban hablando de la situación de los afro en Colombia y el debate que tuvieron las personas. Estaba incluso Francia, había, eran personas que no recuerdo en este momento, no me perdonarán, lo de siempre. Recuerdo que estaba Francia Márquez, pero además habían varios líderes negros de muchos, desde muchos ámbitos,
Y la discusión era eso, se debía, pues uno planteaba que deberíamos desacademizar la discusión y otros planteaban que la labor académica es fundamental para nombrar realmente lo que está pasando. Y buscar y la discusión era, es que es muy importante la academia, pero se queda en la academia. Y si se sale de la academia, no se habla, entre comillas, correctamente de los temas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ponían el ejemplo del racismo estructural, ¿cierto? Hay una línea que pensamos que está claro que en Colombia hay un racismo estructural, así sea que la libertad de los esclavos o incluso nuestra línea de independencia tenga ya la idea de la igualdad de las distintas razas desde la idea de Simón Bolívar. Pero entonces decían, cuando uno le dice eso y le meten todo el componente de la Carta de Jamaica, la relación con Haití y todo eso, que es muy importante, no se le da el nombre real que se tiene, porque es que es racismo de Estado. Entonces el racismo de Estado tiene un responsable y ese responsable tiene un nombre y ese nombre es el presidente Iván Duque y a él hay que decirle que esto está pasando. Pero cuando se llega a ese punto, se coloquializa tanto la discusión que no hay mecanismos formales para llegar a tenerla en un ámbito de construcción real de soluciones, ¿cierto? Porque entonces queda como que es problema de muchos, pero no es problema de nadie. Y me pareció muy interesante esa discusión, de nuevo, porque es que yo sí estoy incómodo pensando, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cierto? Cátedras de discriminación en los colegios, todas las tenemos. La Semana de la Afrocolombianidad se está implementando, pero son simplemente bálsamos para una realidad que es mucho más grave, pienso yo. Entonces, después de 30 años, después de 200 años de historia colombiana, entonces, ¿qué es lo que genera esto? Y esa misma pregunta se va a los otros discursos que yo sigo insistiendo y que es un tema que yo sé que en esta mesa ha tenido temas, ha tenido líneas de diferencia, siguen siendo discursos identitarios. Responde uno a eso, Tomás. Responde ¿Cómo uno a van? eso. ¿Tú no quieres responder a eso? No, no sé. Decime vos, si estás esperando que salieras vos con tu comentario, No, pues es que yo que me recuerdo calle la jeta. mucho un texto de Stuart Hall, o Hall, pues, como el gran culturalista, pues, jamaiquino, mm, que hablaba sobre el racismo y sobre esa propensión culturalista, pues, que tenemos casi que toda la especie a hacer estereotipos, pues, como una cosa casi insalvable, como además una dificultad cognitiva, o sea, como que pues, para existir también cognitivamente tenemos que minimizar las cosas, ¿sí? Ok, eso es en cierta medida ser un prejuicio, porque resaltamos sus elementos más grandes. Y Stuart Hall lo hace pues un poco hablando de los dualismos, de cómo ese estereotipo se refuerza y de cómo es tan difícil. Pero además él dice, hey, pero el estereotipo se sigue alimentando, es donde hay dificultades. ¿Qué creo yo? Yo creo, por ejemplo, que uno no debe negar la posibilidad, o sea, que uno no debe negar esa situación cognitiva en la que uno simplifica las cosas. Sí, o que yo no sé darse una idea general con base en unas cuantas características muy superficiales. Yo creo que uno no puede negarse eso. Pues no negarse como posibilidad, sino negarse como condición. Sí, o que lo que hay que es que criticarse la condición y no se puede quedar ahí, pero que uno decir, y yo creo que ahí está como uno de los fundamentos del racismo y uno de los fundamentos de que estas situaciones sigan ocurriendo, de que siga habiendo violencia, es que uno se niega que eso es un tropo al que uno termina llegando muy fácilmente y que es muy fácil además, ¿sí o qué? Por eso en Colombia decimos que no hay racismo y que somos una nación multicultural y multiétnica, porque yo creo que es más fácil decir que somos tolerantes que confrontarnos de frente y decir, no, no, marica, o sea, no, todos los que apoyamos somos muy racistas, o sea, no hay nada que decir. Es que cuando, Todos nosotros también tenemos machismos. Comanche, usted está que se hable.
En esos días estaba leyendo un artículo sobre un escritor, un filósofo africano A Chile Bembe. de Fanón. Bueno, él no es africano, él es de las Antillas. Y un poco el artículo iba en, es que incluso el discurso de identidad se tiene que abolir completamente, porque es que la identidad tal cual la estamos pensando está en una igualdad o buscarse en unas formas de identidad que nos han puesto en la cabeza. Entonces no hay que hablar de identidad, sino incluso como de devenires, de ser, multiplicidades, ¿cierto? Hablaban de un libro muy bello, pues muy interesante al que hay que ir, que se llama Cuerpos Negros, Máscaras Blancas, precisamente planteándose eso, pues yo me estoy buscando en mi ser negro, pero en ese buscarme en mi ser negro, estudiando en Francia, pues me estoy blanqueando, ¿cierto? Estoy esgrimando un discurso negro con palabras de blanco, ¿cierto? Entonces desde ahí es donde se plantea, no son discursos identitarios, sino otras cosas. Porque cuando se plantea como identidad, empieza también no solamente verme igual al otro, sino diferente al otro. Y ahí es donde hay que empezar a hilar delgado, sobre todo en este momento, pues, en este momento de la historia, porque creo que parte de las revueltas o de eso tan convulso que tiene al mundo antes de la cuarentena, momento, ni siquiera son luchas identitarias, sino que hay un malestar y no sabemos de qué, que la creación de una imagen potente nos está estallando la mente y nos está a marchar o a romper lo que sea. Darle peso pues como a las manifestaciones que están en este momento, pero creo que es como en eso, no es un asunto de identidad, de ser a alguien, yo creo que es otra cosa y ahí es donde se tiene que pensar eso. ¿Planteas como algo que debería ser o algo que es en este momento Comanche? Que está surgiendo, claro, está surgiendo. Pero estás, a ver si, pues, para entender bien, está surgiendo esa nueva idea de devenires, está viendo que eso surge. Sí, sí, y por eso es que no poner como en búsquedas identitarias, porque esas búsquedas identitarias lo que están haciendo es como reafirmar ciertos modelos. Entonces de ahí es donde toma peso Nike, por ejemplo. Entonces Nike está apelando con lo que yo me identifico. Pero Entonces entonces yo me identifico con que, bueno, sí, yo estoy en contra de esto, pero pues no sé por qué, entonces, pero me está apelando a esa identidad y por eso lo compro. Y así con cada uno de los discursos identitarios, pues. pero yo en cambio estoy viendo que se radicalizan más esos discursos. Yo cuando hablo de discursos identitarios no lo hablo más, no hablo tanto de lo que debería ser, pues que estoy de acuerdo, debería haber una forma distinta, algo más que nos ayude a contarnos en aquello que a lo que nos similar a otras personas. Y creo que en eso, en el campo de ontología, el deber ser me parece que sería, pues que esa línea sería algo lo que podemos propender y sería muy valioso. Pero yo lo que siento es todo lo contrario. Siento que lo que está pasando está haciendo un grito a retornar esos, incluso de manera más radical, a esos grupos, a esos discursos identitarios. Y pasa con los afro, pasa con el LGBTQ+, pasa con, incluso con los discursos identitarios latinoamericanos, porque
es mucho esa expresión que usaste, que nombramos con palabras blancas, nosotros hablamos de Latinoamérica en español, ¿cierto? Es decir, una lengua europea y la misma búsqueda de Octavio Paz y la misma búsqueda de Fernando González y esa pregunta por, listo, entonces si hay pensamiento o simplemente somos esa idea hegeliana de que somos un apéndice del pensamiento europeo, se plantea, pero incluso esos discursos siento que se están radicalizando cada vez más y que son, como lo manifestabas ahora, que ocurre cuando hay un discurso identitario que teníamos como americano, así seas negro, blanco, latino, así sea el discurso que la persona que lo diría está en contra de lo que vos tenés, como algo más grande, como y Make America for Americans y Make America Great Again, se volvió un movimiento. Tiene un tipo parado con una Biblia como si fuera un prop de cosas, buscando identidad religiosa. Entonces yo lo que siento es que por todo lado esos discursos entonces están radicalizando más y son lo que dan para todos los días a que tengamos situaciones como estas. ¿Qué es lo que intentó hacer las constituciones o los nacimientos de los estados, sino eso? Poner una identidad homogénea, ¿cierto? Y bajo esa identidad empezar pues como a nombrarse, pero... Yo estoy ahí de acuerdo un poco con el Comanche, y es que el tema de la identidad es una cosa supremamente peligrosa, porque No, de por un acuerdo. lado, homogénea, entonces una masa homogénea es mucho más fácil de decir y de administrar a heterogénea. Y por otro lado, también esas tendencias identitarias o esas identidades para lo único que sirve, y realmente para lo único que sirve es para perfilar un consumidor. Claro, yo me identifico como homosexual o me identifico como transexual o un montón de cosas diversas, entonces llega el capitalismo, o no solo el capitalismo, ellos dentro del capitalismo entonces dicen, no, nosotros somos un grupo que somos LGBT más, y entonces como estás dentro de ese grupo y te identificas con ese grupo, entonces no sos más que una masa homogénea, sos un perfil de consumidor. O sea, si te identificas como tal, entonces ya sos un perfil de consumidor y el capitalismo de su magia, pues es algo claro. completamente perverso, pues, pero no, yo estoy de acuerdo. diciendo como fue puta, esto es lo peor del capitalismo. No, no es lo peor del capitalismo. Cosa que es, pues, como pensando de no llegar a ser tan víctima del consumo y del capitalismo, pues pienso que una de las salidas es apostar por lo heterogéneo y apostar por la no identidad. Sí, pero de nuevo, yo ahí lo que quiero aclarar es que yo no estoy haciendo una defensa del discurso identitario. Yo no creo que eso sea solución para nada. Yo digo que eso es lo que está pasando, como un diagnóstico más de lo que es que de lo que debería ser, ¿cierto? Por un lado, iba a decir que los grandes, entre comillas, avances que se ha tenido en defensa de derechos civiles han logrado gracias a sus discursos también. Entonces ha funcionado y por eso, de cierta manera, se reciclan esas muy de los 70s, muy de los 60s, que están, pues, es decir, estamos volviendo a hablar de las panteras negras después de 30, 40 años de silencio total. Sí, pero como señalar los éxitos históricos dentro del sistema, pues es no más que señalar los pañitos de agua que el sistema le pone al que está tratando de estar por Totalmente fuera de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es lo que se está viendo. Entonces que se están dando ahora se comparan con lo que hizo Luther King o con lo que se planteó en el momento de las discusiones con Luther King sobre la acción de uno y la acción del otro, ¿cierto?
Y en ese sentido, esos discursos identitarios le dan fuerza a una, estoy de acuerdo, no es heterogénea, a una homogenización de los sujetos, donde es más fácil perfilarlos no solamente para que consuman, sino para que sean gobernados de manera más sencilla. De nuevo, yo quiero que haya una fuerza mayor en los discursos identitarios, sino que creo que hoy esos discursos identitarios con efectos de la polarización, con efectos de información, con efectos de lo que de los éxitos históricos que se han mostrado, que Pedro lo menciona como bálsamos y estoy totalmente de acuerdo, eso no es una solución estructural, sino que simplemente pañitos de agua tibia, ¿cierto? Yo no creo que los movimientos de hoy estén partiendo o estén buscando una heterogeneidad. Yo creo que todo lo contrario, están buscando nuevas formas de transformación en las circunstancias de ese discurso identitario. Pero es que en la que se puede lograr una homogeneidad es en una homogeneidad en la que en la que los privilegios, los derechos y las posibilidades de todos los individuos sean iguales. Y eso está muy lejos de lo que el capitalismo y el sistema democrático actual quiere, pues. Pero también te lo venden, en apariencia. Vos podés tenerlo. Ese es el Nada problema, más que plata. solamente en apariencia. Y yo solamente quiero es que los candidatos a los presidentes de derecha lo que están es recalcando pues el discurso identitario. Pero yo voy a una cosa, pues, y es que de todos modos ellos han evitado tratar de entrar en el conflicto. O sea, ellos no quieren y no hacen un discurso en torno a la tolerancia, sino que hacen un discurso claramente racista, pero es claro, y eso le cala a mucha gente. Yo también siento que está la confrontación. Es la confrontación. Y la confrontación, hey, parce, hay que buscar. Pues eso que Pedro está diciendo me parece maravilloso, pero creo que también es que lo hemos evitado. Lo hemos evitado con formas soterradas, con el discurso pues, que nos ha hecho mucho daño también. Pues no, es que no vale lo mismo que usted esté opinando, es que usted está opinando, yo me estoy fundamentando en evidencias, en pruebas, he investigado un montón, lo mismo que el mío. Y pues es imposible, yo no lo puedo tolerar. Y punto, pues, o sea, punto. Usted puede hablar lo que quiera, pero no es lo mismo. O sea, yo no creo, pues, posible sentarme al lado de Paloma Valencia que me esté diciendo que no existe, pues, exclusión en el Cauca y que los indígenas son perezosos. Yo digo, no, marica. O sea, es imposible, ¿no? O sea, mis datos me dicen, no, hay un mecanismo, no es imparcial, pero un mecanismo que me dice que eso es falso. Creo yo que también, o sea, que es a lo que nos hemos ido, es como a un discurso de la tolerancia y de decir, no, el otro discurso como el mío. El discurso racista es válido tanto como el discurso mío que reivindica acá el racismo. Y yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que... Creería yo que... Dale, acaba. No, pues ahí yo veo como una dificultad. Me cuesta mucho confrontar, a mí me cuesta mucho decirle al otro como, parce, no, o sea, tu argumento no vale. Por esto, y decirle, no, o sea, ese racismo, ese chismo que usted es una pendejada. Pero que también esa tolerancia, decir la opinión del otro vale, me ha hecho mucho daño. Y creo que siendo pues muy arrogante, también hago parte de un montón de gente que dice la tolerancia en ese sentido y sin una argumentación y sin una réplica, porque además es una defensa de la retórica, no tenemos es que matar a palabras, pues. Creería yo. Yo ¿Cómo creo, no, un momento. Yo creo que de todas maneras este tema vale la pena retomarlo, pero con un invitado experto, y eso pues sabemos que significa con alguien de color que sepa más del tema,
con mujeres y todo eso. Mientras tanto, mientras hacemos eso, ¿De donde qué la color? gente puede... De color, ¿Un personaje de qué color? de color. ¿Cuál color? Negros, cafés, pues, es que... Qué pregunta tan idiota, weón. Daniel, ¿dónde la gente puede encontrarnos? Este programa se puede caer de cualquier plataforma donde haya podcast. Este es uno de los plataformas de los programas maravillosos que hace Medellín de podcast. Ya casi 80 programas. Lo pueden encontrar por Spotify y por YouTube, pero también nos puede seguir por las redes sociales, @luneszapatero de Zapatero en Instagram y nos puede saludar en la calle también. Todavía no, ¿Cómo a Vico? todavía no. Bueno, que no salgan, cuídense por favor, no salgan a la calle. Daniel. Todavía no nos puede saludar en la calle porque pues sí, así es la censura. Salgan a protestar. Si quiere, viene a la casa, pues. Sí, yo vivo como por Envigado, grita. Gracias. Gracias por escucharnos.